Gracias, Presidenta. Con el permiso de la mesa. Buen día, continúo con la lectura. La sustitución de la palabra cualquier por todo no afecta el sentido de la oración, ya que en la forma en que se utiliza son sinónimos. El diccionario real de la Academia de la Lengua Española establece que la palabra todo indica la totalidad de un conjunto denotado por el sintagma nominal al que modifica, y cualquiera expresa la totalidad del conjunto denotado por el nombre que modifica, por lo que para tal efecto no tiene mayor trascendencia el uso de uno u otro término, pues se utilizan como sinónimos. En suma, respecto a las porciones, independientemente de que pueda producir o no lesiones en forma ascendente o descendente o en línea colateral hasta el cuarto grado, dentro o fuera del domicilio familiar, habite o no en la misma casa, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato, mantengan o hayan mantenido una relación de hecho o atención a lo anterior, se expone lo siguiente. Inciso A. La expresión independientemente de que pueda producir o no lesiones, resulta relevante, pues permite la posibilidad de que medie una agresión física sin que haya signos evidentes de dicha agresión, por lo que esta precisión resulta procedente. Inciso B. Con relación al postulado en forma ascendente o descendente o en línea colateral hasta el cuarto grado, esta comisión considera pertinente realizar en términos de parentesco la limitación correspondiente. Inciso C. Respecto a la incorporación dentro o fuera del domicilio familiar, habite o no la misma casa, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato, mantengan o hayan mantenido una relación de hecho, esta comisión se pronuncia sobre la viabilidad de la propuesta, debido a que el acto consiste en violencia familiar, puede darse no solo dentro del hogar, y aunque pareciera una contradicción a lo establecido en el artículo 30 bis, se refiere que la familia se forza por personas unidas por matrimonio, concubinato, razones de parentesco, de consanguinidad, afinidad o civil que habiten en una misma casa. El hecho es que el supuesto de violencia familiar trasciende el vínculo del matrimonio, concubinato, hasta incluso darse entre personas que mantengan o hayan mantenido una relación de hecho y que hubieran tenido consecuentemente la procreación de alguna hija o hijo, superando que la relación continuara dándose en el mismo hogar, situación que se robustece por lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala. Continuando con el análisis y observación de las presentes propuestas del artículo de adición del artículo 178 ter en comento, de acuerdo a los manuales de técnica legislativa y o redacción legislativa, los artículos deben ser los más precisos posibles, sin exceder en longitud, y como máximo deben tener de 4 a 5 párrafos únicamente, ya que la reforma que propone la legisladora implica demasiada información para ser contenida en un solo artículo. Sin embargo, sobre el contenido propuesto en los mismos se advierte que, inciso A, la adición del párrafo tercero consistente en las disposiciones de este capítulo son de orden público, interés social y general. Resulta no viable desde la opinión de esta comisión, debido a que el artículo 30 ter del Código Civil para el Estado de Tlaxcala ya lo regula, además de que la naturaleza de la observancia de las normas jurídicas tendencialmente es de observancia general. Inciso B. Respecto a la adición del párrafo cuarto, también resulta irrelevante, puesto que en todos los casos de violencia familiar quedan prohibidos los procedimientos de mediación o conciliación para su resolución. Esto ya se encuentra regulado en el artículo 22 de la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala. Inciso C. La adición del párrafo quinto, orientada a precisar que cuando se refiere a la figura del juez, se debe entender que se habla de un juez familiar en primer término, por lo que es necesario precisar en el estado de Tlaxcala, no todos los juzgados que conocen sobre la materia familiar son especializados, sino que son mixtos, además de que todo juez tiene obligaciones no solo con el Código Civil local, también con el Código de Procedimientos Civiles del Estado, el Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Inciso D. En relación a la propuesta de adicionar el párrafo sexto para determinar que el juez atenderá de manera expedita y prioritaria a víctimas de con impedimentos físicos o mental por su origen étnico o religión, por su edad o estado de salud, esta comisión considera improcedente la propuesta debido a que la persona juzgadora ya tiene la obligación de atender los asuntos analizados de la existencia de alguna categoría sospechosa.
Además, las y los jueces constitucionalmente están obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas y atendiendo el párrafo quinto del artículo primero constitucional, tiene prohibido realizar algún tipo de discriminación motivada por origen étnico o nacional. El género, la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, las religiones, las opiniones, las preferencias sexuales o el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, por lo que todas las personas juzgadoras están obligadas a observar los protocolos emitidos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con diversas perspectivas, entre las que destacan la de género, infancia y adolescencia intercultural. Personas, pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y afromexicanas, o en su hecho caso el protocolo para juzgar en casos de que involucren derechos de personas con discapacidad, de manera que realizar la adición del párrafo en los términos propuestos constituirá una subregulación al respecto. Inciso E. Ahora bien, la propuesta de adición del párrafo séptimo que implica la incorporación del texto basado en el respeto a la dignidad entre los integrantes de la familia y atendiendo a la naturaleza del hecho, el juez decretará orden de protección en favor de la víctima. Al efecto de los juzgados y ministerios públicos dispondrán de personal capacitado para proporcionar atención especializada. Es necesario precisar que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, en su artículo 1391, ya prevé la facultad para que la persona juzgadora dicte medidas de protección hacia los miembros de la familia víctimas de violencia familiar y ordenará su tratamiento en centros de atención que designe el órgano denominado Desarrollo Integral de la Familia, DIF. De igual forma, el artículo 35 de la Ley para la prevención y tratamiento de la violencia familiar en el estado de Tlaxcala, por lo que la propuesta resulta no viable. Inciso F. La adición del párrafo octavo, la cual pretende que toda persona que tenga conocimiento de hechos que se identifiquen como violencia familiar deberá hacerlo de conocimiento del juez de la materia competente, el que de oficio procederá a atender los actos de violencia auxiliándose al efecto de que todas las instituciones involucradas legalmente por la atención y resolución eficaz e integral del mismo constituye una excesiva regulación, pues por un lado el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se cita a continuación, ya prevé el supuesto de que una persona con conocimientos del hecho presumiblemente constitutivo del delito de violencia familiar deba hacerlo del conocimiento de la autoridad que legalmente se encuentra facultada para investigar este tipo de hechos, es decir, la representación social. El texto que merita señala literalmente lo siguiente: toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y, en su caso de urgencia, ante cualquier agente de la policía. Quien en ejercicio de funciones públicas tengan conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo en su disposición a los imputados si hubieran sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga será acreedor a las sanciones correspondientes. Del mismo modo, los artículos 1387 y 1392, ambos del Código de Procedimientos Civiles, consideran, por un lado, que en todas las cuestiones familiares deben intervenir el Ministerio Público, quien tiene facultades de investigación, además de que en los asuntos de naturaleza familiar no se requieren formalidades para solicitar la intervención del juez, por lo que esta comisión considera no procedente la propuesta. Inciso G. Por cuanto hace a la propuesta de adición del párrafo noveno al artículo en mención, toda persona que sufra violencia familiar, independientemente de la edad, estado de salud y que por incidencia de la agresión se haya privado temporal o permanentemente de su medio familiar o cuyo interés haga necesario que no permanezca en él, el juez ordenará al sistema estatal para el desarrollo integral de la familia su protección y cuidado, hasta en tanto pueda ser restituido o le encuentre un hogar sustituto, privilegiando la situación en menores de edad. Debe decirse que esta propuesta manifiesta en el artículo 13, fracción quinta ter de la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala, en términos del artículo 168 bis del Código Civil para el Estado de Tlaxcala, además de que, en caso de insistir con la reforma, debe realizar un análisis presupuestario previo para determinar su impacto en el presupuesto del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, SEDIF. Para referirse a la propuesta que pretende expresar la modalidad de violencia familiar en el mismo precepto que se analiza
Esta comisión considera que la reforma debe realizarse directamente en el primer párrafo del artículo 3 de la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia en el Estado de Tlaxcala. Debe de igual forma y para mayor concordancia debería llevarse a cabo la adición de una fracción en el artículo 6 de la ley que garantiza el acceso a las mujeres de una vida libre de violencia, por lo que esto sería materia de otra iniciativa, particularmente por cuanto hace el tema asociado con la alineación parental. En consecuencia, la suscrita dictaminadora se reserva el estudio de fondo de la propuesta referida. En relación al mismo artículo 168 ter, pero desde la perspectiva del diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, quien propone la reforma a los párrafos primero y segundo del numeral en cita al respecto, esta comisión comparte el criterio del colegislador al incluir y precisar que el castigo corporal realizado en niñas, niños y adolescentes es una forma de violencia dentro del párrafo del artículo en comento. Ahora bien, respecto al segundo párrafo propuesto por el segundo iniciador, esta comisión considera llevar a cabo su integración con las realizadas por la maestra Jacqueline Ordóñez Brasdefer, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, relativa a la adición del artículo 168 cuáter, así como la realizada por el diputado Jorge Caballero Román, consistente en la adición del artículo 168 cuáter, de modo que las tres propuestas se integren en el tercer párrafo del artículo 168 ter para guardar la coherencia literaria y relación intrínseca. Sobre la propuesta de la colegisladora Diana Torrejón Rodríguez relativa a la adición del artículo 168 cuáter respecto al primer párrafo, la imposición de medidas cautelares ya se encuentra prevista en el artículo 1391 del mismo dispositivo a reformar, razón por la cual el primer párrafo no se justificaría. Por otro lado, la adición al segundo párrafo sigue la misma suerte. En primer término, porque en materia familiar el juez es quien debe conducir diligencias, por lo quien solicita la comparecencia de las partes es el juez y no el Ministerio Público, de modo que no hay razón porque sea la representación social quien deba hacer de conocimiento al juez. Ahora sí, la propuesta se refiere a informar al juez penal, tampoco resulta viable, puesto que el artículo 1387 del Código de Procedimientos Civiles ya faculta al Ministerio Público a intervenir en procedimientos relativos a asuntos familiares. Esto en concordancia con lo establecido en el artículo 21, párrafo primero de la Constitución y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por último, esta comisión no advierte impedimento alguno para realizar la propuesta de adicional del tercer párrafo al artículo, con la salvedad de considerar modificaciones a la redacción propuesta. Respecto a este artículo, la iniciadora maestra Jacqueline Ordóñez Brasdefer, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también propone la adición del artículo 168 cuáter, por lo que se debe decir que esta comisión no comparte verter el artículo en esa edición, sino que se recoja el espíritu de la propuesta en un párrafo tercero que deberá adicionarse al artículo 168 ter, como previamente fue expuesto por la dictaminadora, mientras que la propuesta del diputado Jorge Caballero Román relativas al Código Civil para el Estado de Tlaxcala, consistente en la adición del artículo 168 cuáter para esta comisión, resulta viable. Con fines de administración legislativa, se considera que esta adición debe llevarse a cabo en el artículo 168 ter. Ahora bien, respecto a la edición del primer párrafo del artículo 168 quinquies, propuesta por la colegisladora Diana Torrejón Rodríguez, esta comisión no advierte oposición jurídica, no así respecto al segundo párrafo, pues por contener disposiciones tanto sustantivas como adjetivas. Con relación a la propuesta de adición del artículo 168 sextus, propuesta por la misma diputada iniciadora, esta comisión comparte la propuesta, sin embargo, deberían excluirse los párrafos segundo y tercero. En torno a la propuesta consistente en la adición del artículo 168 séptimus, propuesta por la colegisladora en comento, esta comisión afirma que el primer párrafo no tiene impedimento jurídico, no así la adición total del segundo párrafo, pues prevé tanto cuestiones sustantivas como adjetivas, por lo que se considera viable únicamente aquello que revista características de derecho sustantivo. La propuesta de adición del artículo 168 octavus, formulada por la diputada iniciadora en comento, se consiste, aunque no en los términos de redacción propuestos, puntualizando que el padrón de agresores debe operar exclusivamente cuando haya recaído sentencia firme, con el fin de evitar violaciones de derechos humanos. Finalmente, respecto a la forma de denominar los artículos, por técnica legislativa deberán utilizarse los adverbios latinos bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies y octies. Ahora bien, para
Para concluir con las propuestas realizadas por la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos orientadas al Código Civil para el Estado, la adición de la fracción sexta al artículo 285 se considera pertinente, además de que para completar deberá incluirse también la violencia familiar como causal de pérdida de la patria potestad. Séptimo, ocupándose del estudio de las propuestas integradas en las iniciativas en materia de Código Penal analizadas, es determinante para esta comisión que no existe impedimento alguno para su adición del párrafo segundo al artículo 198 propuesta por la Ombudsman Estatal, con la salvedad de que se deberá realizar la precisión respecto a la competencia de las instituciones que se involucran con criterio compartido respecto a la adición del párrafo quinto al artículo 230, pues legalmente no se aprecia impedimento jurídico para su adición. La propuesta de adición del párrafo segundo al artículo 372, propuesta por la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se considera pertinente, puesto que conceptualiza de manera descriptiva la violencia vicaria, incluyendo los animales de compañía. Por cuanto hace a la adición del párrafo, la propuesta es coincidente con la de la maestra Jacqueline Ordóñez Brasdefer. La adición del párrafo séptimo se considera pertinente con la precisión de que deberá redactarse en letra la sanción pecuniaria y se establecerá la frase veces del valor de la unidad de medida y actualización. Ahora bien, en términos de la adición del artículo 372 ter, formulada por la misma iniciadora titular del órgano autónomo estatal, esta comisión considera viable la adición del párrafo primero del presente artículo, toda vez que implica la descripción de diversos supuestos aplicables a la problemática social en cuestión. Sin embargo, atendiendo el contenido del párrafo segundo, se considera pertinente omitir, con independencia de lo que señala este código, para las conductas enunciadas en el párrafo anterior, y determinar de manera directa la sanción, así como omitir la adición del párrafo cuarto por ser impreciso. Además, es en ese artículo donde deberá realizarse la adición del párrafo sexto del artículo 372, que se ha descrito en el inciso anterior, por ser este artículo el que se guarda concordancia en términos de sanciones. Finalmente, la propuesta de adición del artículo 372 cuater realizada por la presidenta de dicha comisión estatal, este organismo dictaminador la considera pertinente. Sin embargo, el verbo cometer deberá redactarse en tercera persona del singular, es decir, comete, por ser la expresión adecuada para positivar el elemento subjetivo del tipo penal. Además, se deberá omitir la frase persona con un vínculo afectivo, puesto que este ya se presume implícito en la relación de matrimonio, concubinato o en relación de hecho. Es por los razonamientos anteriores expuesto que esta comisión dictaminadora se permite respetuosamente someter a consideración de esta honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 46, fracción 47, 48 y 54, segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5, fracción primera, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforman los artículos 168 bis y 168 ter. Se adicionan un párrafo quinto al artículo 113, un párrafo segundo a la fracción segunda del artículo 130, los artículos 168 cuater, 168 quinques, 168 sexties, 168 septies y una fracción sexta al artículo 285, todos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 113, del artículo 113, párrafo primero al párrafo cuarto queda igual. Párrafo quinto. Cuando existan elementos suficientes para considerar la existencia de violencia familiar o de género producida por alguno de los cónyuges, bastará el dicho de la persona víctima para que la autoridad judicial inmediatamente realice un análisis del contexto con perspectiva de género y en su caso, atendiendo el interés superior de la niñez, emita las medidas de protección que considere adecuadas, con el objeto de salvaguardar la integridad y seguridad de las mujeres víctimas y de las niñas, los niños y los adolescentes eventualmente involucrados. Artículo 130, fracción primera y segunda quedan igual. En los casos en que exista datos suficientes que acrediten la existencia de violencia familiar o vicaria, el juez, actuando con perspectiva de género, ordenará las medidas cautelares necesarias para la protección de las víctimas directas y de las niñas, los niños y los adolescentes involucrados. Asimismo, dará vista al Ministerio Público. De la fracción tercera a la novena se queda igual.
Artículo 168. Los integrantes de la familia tienen derecho a que los demás miembros les respeten su integridad física y psíquica, con objeto de contribuir en su sano desarrollo para su plena incorporación y participación en el núcleo social. Al efecto, contará con la asistencia y protección de las instituciones públicas de acuerdo a lo que dispone la Ley de la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala y este Código. Artículo 168 ter. Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar, aun como métodos correctivos o de disciplina a niñas, niños o adolescentes que impliquen cualquier tipo de trato y castigo humillante, atendiendo a la definición establecida en el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se debe entender por violencia familiar y tipos de agresiones a el acto, acciones u omisiones descritas en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala. La violencia vicaria es el acto u omisión que genera afectación o daño físico, psicológico, emocional o patrimonial a un descendiente, ascendiente, pariente colateral, consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, dependiente económico, animal de compañía o bienes de la víctima, cometido por parte de quien mantenga o mantuvo una relación de matrimonio, concubinato o alguna relación sentimental con la misma, actuando por sí o por interpósita persona cuyo objeto sea causar un daño emocional, psicológico o patrimonial a la mujer. Artículo 168 cuater. Las cuestiones familiares se resolverán atendiendo preferentemente al interés superior de la niñez y teniendo en consideración el respeto a los derechos de las personas adultas mayores, incapaces y personas con discapacidad, si las hubiere en la familia de que se trate. En caso contrario, se atenderá el interés de la familia. Artículo 168 quinques. Los integrantes de la familia que incurran en violencia familiar deberán reparar los daños y perjuicios que se ocasionen con dicha conducta, independientemente de las sanciones que otros ordenamientos legales establezcan. Artículo 168 sexties. En las cuestiones derivadas de violencia familiar, el juez, con perspectiva de género y atendiendo el principio del interés superior de la niñez, dictará las medidas cautelares y órdenes de protección, observando lo dispuesto en la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de Tlaxcala, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Tlaxcala y la Ley de la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala. Artículo 168 septies. Las órdenes de protección emitidas por el juez derivadas de los asuntos de violencia contra las mujeres en observancia a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia deberá comunicarlas a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para su registro en el Banco Nacional de Datos e Información sobre los casos de violencia contra las mujeres. Artículo 285. De la fracción primera a la quinta se queda igual. Fracción sexta. Cuando la persona que la ejerza sea condenada por el delito de violencia vicaria y la niña, niño o adolescente de cuya patria potestad se trate haya sido el medio para la comisión de ese ilícito. Artículo segundo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción 47, 48, 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, primera, segunda, quinta, séptima, novena, fracción segunda, décima, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se adiciona un párrafo quinto al artículo 230, un artículo 372 ter, ambos del Código Penal para Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 230, del párrafo primero al párrafo cuarto queda igual. Párrafo quinto, si dentro de los 6 años previos a la comisión del delito el sujeto activo ejerció violencia vicaria, se le impondrá la penalidad del párrafo que antecede. Artículo 372 ter. El delito de violencia vicaria es el acto u omisión que genera afectación o daño físico, psicológico, emocional o patrimonial a un descendiente, ascendiente, pariente colateral, consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, dependiente económico, animal de compañía o bienes de la víctima, cometido por parte de quien mantenga o mantuvo una relación de matrimonio, concubinato o alguna relación sentimental con la misma, actuando por sí o por interpósita persona, cuyo objeto sea causar daño emocional, psicológico o patrimonial a la mujer.
A quien cometa violencia vicaria se le interpondrá prisión de 4 a 8 años y multa de 800 a 1,200 veces el valor de la unidad de medida y actualización, así como la pérdida de los derechos que tenga respecto de las víctimas directas e indirectas, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad de hijas e hijos, conforme a lo dispuesto en el Código Civil de la entidad. Asimismo, se decretarán las medidas de protección conforme a lo establecido en este Código y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Las órdenes de protección emitidas por el juez derivadas de la comisión del delito de la violencia vicaria en observancia a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, deberá comunicarlas a la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres para su registro en el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres. Si el servidor público que conoce el asunto retarda o entorpece maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, será motivo de responsabilidad y deberá ser sancionado por el delito que corresponda. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Artículo 2. En un plazo de 120 días naturales, el Tribunal Superior de Justicia del Estado realizará las adecuaciones respectivas de su reglamento en lo conducente a la sistematización del padrón de agresores familiares que refiere el presente decreto. Artículo 3. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al contenido que se refiere el presente decreto. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, dado en el Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 21 días del mes de abril del año 2023. Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, diputado Eber Alejandro Campech Avelar, presidente, diputado Jorge Caballero Román, vocal, diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, vocal, diputada Maribel León Cruz, vocal, diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, vocal, diputada Mónica Sánchez Angulo, vocal, diputado José Gilberto Temolsin Martínez, vocal, diputada Reina Flor Báez Lozano, vocal, diputado Lenin Calva Pérez, vocal, diputado Juan Manuel Cambrón Soria, vocal, diputado Vicente Morales Pérez, vocal, diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, vocal, diputada Diana Torrejón Rodríguez, vocal, diputado Rubén Terán Águila, vocal. Es cuanto, presidente.